instrumento tiene una incertidumbre, pero digamos, más allá de las cuestiones filosóficas, si yo fabrico 1000 piezas de algo en una producción en serie, voy a tener una variación de medidas. Entonces, eso lo tengo que aceptar, y entonces de ahí sale la idea de tolerancia, que es el intervalo dentro del cual puede variar esa medida. Habíamos dicho, para tener intercambiabilidad, que es súper importante, eso significa que cuando la medida varía dentro de la tolerancia y yo hago un ajuste, o sea, junto dos piezas en un ensamblaje, la funcionalidad no se tiene que afectar, o sea, si un ejército que tiene que girar suave no lo puedo meter a martillazo, para decirlo de manera sencilla, ¿no? Bueno, entonces, eh, habíamos hablado bastante del tema de intercambiabilidad, que es súper importante, porque, digamos, si yo tengo intercambiabilidad voy a minimizar la cantidad de rechazos, voy a poder ensamblar en una línea de producción en serie sin hacer retoques, o sea que me voy a ahorrar mano de obra, me voy a ahorrar material, porque si yo ensamblo cosas que no cumplen la funcionalidad, lo voy a tener que tirar, digamos, al material, o lo voy a tener que remecanizar, ¿cierto? Entonces, cuando yo trabajo dentro de un sistema de ajustes y tolerancias, que ahora vamos a ver cómo se especifican, y tengo intercambiabilidad, lo que voy a tener es un aumento muy importante de productividad. Eso es un poquito lo que fuimos hablando la clase pasada. Bueno, esto es un poquito una repetición de lo que le estoy diciendo. No puedo producir piezas intercambiables idénticas, es imposible, entonces necesariamente aparece el concepto de tolerancia. Hoy vamos a hablar de tolerancias dimensionales, pero digamos también es muy importante el tema de las tolerancias geométricas o tolerancias de forma, ¿no es cierto? Las cosas nunca son ni perfectamente paralelas, ni perpendiculares, ni cilíndricas, ni, digamos, como uno quisiera, ¿no? Aparecen montones de efectos de forma, y eso hace ya bastante tiempo que se empezó a entender que eran tanto más importantes que las tolerancias dimensionales, porque en la realidad aparecían problemas de intercambiabilidad por la manera en que se acotaban, digamos, el acotado era incompleto y no se especificaban las tolerancias geométricas o tolerancias de forma. Hoy nos vamos a concentrar un poquito en esta hora en el tema de tolerancias dimensionales. Van a ver que acá empezamos a hablar de normas, esto es fundamental, porque imagínense la manera en que se produce hoy en día, donde yo probablemente estoy en Santiago del Estero haciendo, o en Tucumán, una caja de cambios, una parte de una caja de cambios de un auto Volkswagen que el resto lo van a fabricar en Alemania. Entonces, si cada uno hablara en lenguajes diferentes, a nivel técnico, o sea que no hubiese una norma que me especificara cómo definir las tolerancias, sería imposible trabajar. O sea que van a ver que acá permanentemente vamos a estar hablando de norma ISO, norma ISO. El tema de la normalización, que cuando uno estudia aparece, digamos, una palabrita más en una lista, eso es súper importante, porque tenemos que hablar un lenguaje común. De la norma, digamos, que trata el tema de tolerancias dimensionales, vamos a estar hablando hoy. Estas son unas definiciones súper elementales, chicos. El término eje y el término agujero, cómo se usa en tecnología mecánica. Y por eso les puse este dibujito en particular, porque todo el mundo cuando uno habla de eje agujero se imagina un eje cilíndrico. Bueno, como eje, eh, cuando uno dice eje, en tecnología mecánica está hablando de una cota externa. Por eso fíjense que ahí tienen un bloquecito corriendo por un slot, ¿no? Entonces, en la medida externa de ese bloquecito rojo, yo en tecnología me lo voy a llamar eje, aunque eso no es un eje como lo conozco en elemento de máquina. Y para ese slot yo lo voy a llamar agujero. Digo slot porque uno se acostumbra a hablar en Spanglish acá en Argentina, no me acuerdo cómo decir, pero bueno, no me sale. La medida interna es el agujero, ¿se entiende? Aunque no necesariamente es cilíndrico. Entonces, medida cota, la cota interna, está mal acá, perdón, está mal la transparencia. Ve que dice cota, el eje es cota externa, el agujero es cota interna. ¿eh? Increíble. Bueno, ¿se entiende que hay un error? Sí, sí. La interna es el agujero, exactamente.
después de mirarlo 20, esto es como programar, ¿viste? Pasás por encima 20 veces el error y no lo encontrás. Bueno, y más definiciones. A ver si se entiende este dibujito, chicos. Esto que tengo acá a la izquierda es un ejecito, ¿eh? Lo que tratamos uno dibuja, digamos, en 2D para hacer toda esta descripción, pero esto sería un ejecito cilíndrico, ¿estamos? Y esto que tengo acá a la derecha, un agujero, o sea, acá tendría pieza, esto sería material, acá tengo un agujero, ¿eh? Después la tolerancia de la parte rayada, y acá tengo material, ¿se entiende? Esto sería un agujero, ¿eh? Bueno, entonces un poquito de notación acá, ¿eh? ¿Qué voy a poner yo en un plano muy elemental? Voy a acotar el diámetro nominal. Por ejemplo, digo, quiero un eje de 30 milímetros de diámetro. Entonces la cota esa la estoy tomando de una línea de referencia, y esta línea de cero, es donde yo voy a tener la medida nominal. Entonces, fíjense cómo se maneja el tema de tolerancias. Y esto viene a cuento de una de las preguntas que hizo una de las chicas que, fíjense que la tolerancia uno la puede tener todo el rango, digamos, por encima de la línea de cero, o la puede tener por encima y por debajo. Esto se llama tolerancia unilateral. Cuando yo la tengo como un más menos, fíjese que acá está descentrada, pero supongo que estuviera centrada en la línea de cero, sería un más menos, por ejemplo, más menos 20 micrones. Eso se llama tolerancia bilateral. Pero se dan cuenta que hay dos magnitudes acá que yo tengo que definir dónde está ubicada digamos, el campo de la tolerancia respecto de la línea de cero, y cuál es el tamaño, ¿se entiende? ¿Eh? Fíjense algo que sale intuitivamente. Yo voy a decir, la posición es como una cosa de diseño, ¿no es cierto? Del diseñador, porque vamos a ver por qué la quiere ubicar ahí por encima de la línea de cero. Ahora, el tamaño va a estar asociado a la calidad. Uno de eso se da cuenta intuitivamente. Si en una pieza, digamos, de mayor calidad, yo voy a trabajar con tolerancias más estrechas. Tolerancia más estrecha es más difícil de conseguir, tengo que agregar procesos de mecanizado, vamos a ver después eso con el tiempo. Es más difícil de controlar. En la medida que la calidad de la pieza es más vasta, ese campo se va a agrandar. Como que yo estoy admitiendo, digamos, una variación mayor en las cotas admisibles de la pieza. Entonces, el resto que tienen acá es todo notación, chicos. Fíjense, en tecnología mecánica, entonces es muy obvio, acá tengo un diámetro máximo para el eje, un diámetro mínimo para el eje. O sea, cuando yo bueno, no los quiero marear, a ver. Eh, T sub B sería el campo de la tolerancia para el eje, y después me aparecen estas dos definiciones, que es la diferencia inferior del eje y la diferencia superior del eje. La diferencia superior es el diámetro máximo del eje menos el diámetro nominal, y la diferencia inferior, el diámetro nominal, el diámetro nominal menos el diámetro mínimo. Son definiciones, pero después cuando yo trabajo con tolerancias, permanentemente estoy haciendo esas cuentitas, por lo cual conviene irse acordando estas definiciones. Lo mismo, fíjense, para el agujero, por T sub A entendemos tolerancia del agujero, que es el campo, el tamaño de la tolerancia, sería diámetro máximo del agujero menos diámetro mínimo del agujero. La diferencia inferior es el diámetro mínimo menos el diámetro nominal, y la diferencia superior es el diámetro máximo menos el diámetro nominal. Las tienen escritas acá abajo esas pequeñas definiciones. Ahora, lo que a mí me va a importar en realidad es qué pasa cuando yo junto dos piezas, o sea, cuando hago un montaje, ¿no es cierto? Porque lo que tienen que pensar es que uno siempre acá está tratando de especificar una funcionalidad en realidad. ¿Cómo van a funcionar dos piezas cuando yo, digamos, las junto y cada una tiene una tolerancia? Por ejemplo, les volví a poner acá el esquemita este de la ruedita, donde fíjense, esto es una rueda, y entonces estas piecitas que tienen acá son bujes, y este es un eje. ¿Cómo funciona este pequeño montaje? Este eje va a ir fijo a una estructura, por eso tiene esas mosquitas acá, y
la rueda es la que va a girar, los bujes van a estar fijos respecto del cubo de la rueda y el eje va a girar respecto del cubo de la rueda y respecto de los bujes, por lo tanto. ¿No es cierto? Perdón, la rueda es la que va a girar, perdón. El eje se va a quedar quieto y la rueda va a girar, y la rueda y los bujes van a girar alrededor del eje. ¿Estamos? Entonces, fíjense una cosa, acá me aparecen, digamos, situaciones claramente distintas, ¿no? Yo para que el buje no se mueva, lo voy a querer insertar en el cubo, de manera que tenga una interferencia en las medidas. O sea, los diámetros dentro de tolerancia, los diámetros externos de los bujes van a ser siempre mayores que los diámetros, que el diámetro interno del cubo de la rueda ahí. Va a entrar clavado, como diríamos, digamos, en el taller. Mientras que la relación entre el eje y el buje es claramente distinta. Eso va a tener que girar de manera suave, sin tener demasiado rozamiento, pero a la vez tener una cierta precisión de guiado, ¿no es cierto? Entonces, en servicio, digamos, el buje y el eje siempre van a tener un movimiento relativo. Entonces, se ve que la funcionalidad es muy distinta, ¿no es cierto? Entonces, en tecnología se definen estas tres situaciones. Van a tener ajustes móviles, que se llaman, cuando tenés siempre en servicio movimiento relativo entre las piezas. Un ajuste prensado, que es cuando una pieza respecto de la otra no tiene movimiento relativo y de hecho se puede transmitir un par, un torque en servicio. Y lo que se llama ajuste indeterminado, que ahora vamos a ver un poquito en los esquemas para que se entienda mejor, que no es una situación intermedia, es una situación de no tener un guiado entre una pieza y la otra, pero en servicio no hay movimiento relativo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esta es la situación que definimos como ajuste móvil, fíjense. Yo voy a tener un eje, ¿se entiende este dibujo que este es un eje y este es un agujero, chicos? Yo no lo entiendo mucho, perdón. ¿Viste? Yo imaginen. A ver, a ver si se ve el cursor. Esto que tenés acá, hasta esta línea, es material sólido. Acá pensá que esto es un hueco. Y esto es material sólido, ¿estamos? Es como si yo estuviera haciendo un corte acá del cubo. ¿Entiendes? ¿Entendés? Y este es un cilindrito. Pensá que esto que tenés acá es una cavidad cilíndrica. Es una perforación en una placa. ¿Se entiende? Ah, ¿no tendría que estar como rayado la parte de abajo y de arriba, que sería el Sí, material sólido? señorita, tendría que estar, tiene razón. Lo que pasa es que siempre dibujamos así, que la parte rayada es la tolerancia. Entonces, para no poner más rayado, pero tiene razón usted, ¿sí? Tendría que estar con un colorcito acá, para que esto se entienda que esto es material hasta esta línea, y esto es un agujero. Vos tenés que pensar como que este cilindrito va a entrar acá. O sea que esto que está acá, a ver, de esta superficie entre esta línea, esta, esta y esta, está hueco. También me estaría faltando una línea de centro. Fíjate que por no complicar el dibujo al final no se entiende a veces, ¿no? Igual ahí entendí, gracias. A ver, espérate un segundito, mira. Un dibujito un poco más 3D. ¿Ves cómo se piensa siempre? Como esto está visto en 2D, el lejecito está como en 3D y los agujeros están cortados, ¿ves? Pero ¿entendés cómo es? El rosa es un eje y acá ves que tenés como un sobrado, este es un agujero en una placa, ¿eh? Es esquemático esto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió, gracias. Yo me imaginé que eso no estaba tan. Por eso puse el dibujito este, pero es una típica. Bueno, fíjense cómo sería un ajuste móvil. Siempre, a pesar de que vos tenés variación en las medidas, porque tenés una tolerancia para el eje y una tolerancia. Porque tenés una tolerancia para el eje y una tolerancia para el agujero, siempre en un ajuste móvil vos tenés un juego, J por juego. Fíjate que tenés para el eje una medida mínima y una medida máxima, y para el agujero una medida mínima y una medida máxima. ¿Se entiende eso, no? Y acá, ¿ves? Esto es el diámetro mínimo, y este el diámetro máximo. Entonces, fíjate una cosa. Cuando vos juntás al azar,
Tenés en un contenedor 100 ejes y en otro contenedor 100 plaquitas con el agujero. Entonces, cuando juntás al azar, cuando vos tenés el eje en el diámetro máximo y el agujero en el diámetro mínimo, te aparece el juego mínimo, un juego mínimo. Y cuando tenés el eje más chiquito y el agujero más grande, un juego máximo. Pero la cuestión es que siempre vas a tener juego entre las piezas cuando las montás. Entonces voy a asegurar ahí la calidad de movimiento que yo quiero entre las piezas. ¿Cuál les parece que va a ser el juego que va a aparecer de manera más probable entre las piezas? Supónganse. Promedio. ¿Cómo? Exactamente. El promedio. Sí, el promedio. Porque vos fíjate lo que va a pasar. Si vos tenés una producción estable, o sea, no tenés errores sistemáticos, tenés todos los errores aleatorios en producción, tendrías una distribución normal para los diámetros de los ejes, entonces el diámetro más probable va a ser el diámetro medio. Lo mismo para agujeros, el diámetro más probable va a ser el diámetro medio. Entonces, cuando combines diámetro medio del eje con diámetro medio del agujero, te va a dar el juego medio. Y yo matemáticamente ya escribiría que el juego más probable es juego máximo más juego mínimo sobre 2. Y no le voy a errar por demasiado. Si todo está funcionando bien. Si no estoy teniendo algo que me está, digamos, inestabilizando el proceso, ¿no? Por ejemplo, se me está gastando una herramienta y el juego se tiende a agrandar. Pero bueno, si está todo bien, el juego más probable va a ser el juego medio. Bueno, fíjense, lo que tienen acá abajo, este texto, les viene bárbaro para repasar, porque es como que es un perfecto machetito. ¿Qué es un ajuste móvil? Es un ajuste donde siempre van a tener juego después del montaje. O sea que tienen diferencia radial entre eje y el agujero. Entonces las piezas tienen movimiento relativo en servicio. Esto es importante porque los otros dos tipos de ajustes no tenés movimiento relativo. Cuando vos tenés movimiento relativo en servicio, tenés que especificar un ajuste móvil. Esto también es importante. Las piezas se pueden montar y desmontar sin que se dañen. Si yo, por ejemplo, tengo un ajuste determinado, es probable que las dañe cuando quiera desmontar. Un ajuste prensado ni hablar, las voy a dañar. Y si ustedes miran el apunte, cuando les habla de cómo diseñar uno de estos ajustes, en realidad les está hablando de la teoría de lubricación, porque lo que yo voy a tener en estos casos es una película de lubricación en muchos casos, cuando esto tiene velocidad. Entonces digamos, la idea del diseño para que pueda soportar una presión en servicio es lo que estudiaron en elementos de máquinas. Este es el ajuste móvil. ¿Qué pasa con los ajustes prensados? Puede pasar, supóngase, sería el caso de una rueda así con un eje. En realidad en los ferrocarriles, este eje va directamente montado al cubo de la rueda sin chaveta, o sea que tiene que transmitir par en servicio, sin chaveta. Entonces, lo que se especifica ahí es lo que se llama un ajuste prensado. Fíjense lo que pasa. Yo tengo el eje, tengo un agujero, y siempre en servicio va a pasar que los agujeros van a ser más chicos que los ejes. Entonces, va a aparecer un aprieto. De vuelta lo mismo. Si yo combino los ejes más grandes con los agujeros más chicos, me va a aparecer un aprieto máximo. Si combino el eje más grande, el agujero más grande con el eje más chico, un aprieto mínimo. Entonces, estas piezas siempre tienen un aprieto después de que son montadas entre sí, ¿no es cierto? Ahí necesitas un material dúctil, ¿no? Para que pueda entrar. Muy bien. Ahí vamos a lo suyo, que es interesante. Tenemos un cachitín de paciencia. Ahí llego, ya. Dale. No van a tener movimiento relativo en servicio. No se pueden montar y desmontar sin dañarlas, porque las metí con prensa o calentando o enfriando. Y acá lo que vos buscas es transmitir un par torsor sin agregar una chaveta. Entonces fíjate, ahí voy a lo tuyo. Ves que te dice, vos podés montar con una prensa, esto depende de cuánto sea el aprieto. A veces tenés que calentar el agujero o enfriar el eje para hacer el montaje.
Entonces, cuando van a la temperatura, las dos quedan a 20 grados, te aparece, digamos, una presión ahí, quedan montados con un aprieto. ¿Cuál cuál va a ser el problema acá? Yo tengo que tener cuidado, esto es un poco antiintuitivo, la gente dice, como lo monto con prensa o calentando, enfriando, las tolerancias ahí pueden ser vastas. No, todo lo contrario, por lo que preguntaba uno de ustedes. Porque, ¿qué va a pasar? Si yo uso tolerancias muy vastas, por ejemplo, el aprieto máximo se me va muy alto, si es una pieza de material dúctil, se va a deformar plásticamente y voy a perder parte del aprieto. Entonces, no voy a poder transmitir tanto par. Ahora, si eso pasa si lo haces, por ejemplo, con un acero o con un aluminio, que es un material dúctil. Si llega a ser un material frágil, como una fundición de hierro, lo que va a pasar es que vos lo montás con temperatura y cuando se enfrían se parte el material. También lo podés hacer con un acero muy, muy resistente de baja tenacidad de algún rodamiento. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En realidad, vamos a ver después que las calidades de esas tolerancias son relativamente chicas porque si no aparece ese problema. Que podemos romper la pieza o podemos perder la capacidad de transmitir par torsor. Entonces, el aprieto máximo está limitado por el daño que le puedo hacer a las piezas y el mínimo está limitado por la transmisión de par. Si yo me quedo corto y el aprieto muy poquito, va a patinar, digamos. ¿Estamos? Profe, con este ajuste, este era el prensado, no el indeterminado. Disculpa, te voy a hacer otra pregunta. Ahí voy con el indeterminado, mirá. Ahí voy. ¿Te contesté la pregunta? Sí, perfecto. No, ok. Bueno, fíjense el indeterminado. ¿Qué es lo que pasa con el indeterminado? Los campos de tolerancia me quedan como superpuestos, digamos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Miren la situación de la izquierda, ¿no es cierto? Yo voy a tener que cuando combino perdón, en el caso de los aprietos, lo mismo que para el ajuste móvil, ¿no? La tendencia va a ser que el tipo funcione con el aprieto medio, ¿no es cierto? Lo mismo. Bueno, fíjense acá. Cuando yo combino los ejes más grandes con los agujeros más chicos, voy a tener juego ahí. Perdón, le dije al revés. El eje más grande con el agujero más chico me aparece un aprieto, ¿está? A máximo. ¿Estamos? Estoy estoy con esta media de eje y acá en el agujero, entonces tengo todo esto como interferencia. ¿Estamos? Ahora, cuando tomo el agujero más grande con el eje más chiquito, fíjate, el agujero está acá y el eje más chico, entonces me aparece un juego. ¿Estamos? Se puede dar esta otra situación, depende cómo yo especifico, ¿no es cierto? Puede pasar que el juego máximo sea más grande que el aprieto máximo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? En esta situación, la tendencia va a ser a que quede apretado. ¿tá? Y en esta otra situación, la tendencia va a ser que quede con juego. Este es un tipo de ajuste, es el que requiere más experiencia para poder especificarlo correctamente, chicos, cuando uno va a diseñar. O sea, en realidad lo que va a pasar es que cuando uno recién empieza, va digamos, a referirse a la experiencia que hay en la empresa, ¿no es cierto? Si yo me quisiera, digamos, si estuviera solo en una isla y tengo que especificar lo más probable es que meta la pata, por toda esta posibilidad de variar la funcionalidad que me dan estas situaciones, ¿estamos? Porque fíjense lo que quiero hacer. De vuelta acá pasa lo mismo, ¿no? Van a ver que las calidades que se trabajan acá siempre son buenas calidades. Las tolerancias tienen que ser chicas, porque si no, enseguida las piezas van a funcionar mal. ¿Qué es lo que voy a querer hacer yo? Acá voy a tener una situación donde no tengo momento relativo de servicio. Yo podría pensar, por ejemplo, imagínense una caja de cambios de una máquina, o una caja de cambio del auto, ¿no es cierto? Que tenés engranajes que deslizan sobre un eje, pero el par lo transmiten usando una chaveta, ¿está? Ahora, ¿yo qué quiero hacer cuando pongo el engranaje en el eje? Quiero que entre relativamente suave, no voy a querer golpear demasiado, pero entre relativamente suave, pero que tenga muy buena precisión de guiado. Porque si se acuerdan del evento de máquina, la distancia entre ejes, digamos, cuando yo tengo una transmisión es súper importante. Entonces, no quiero que el engranaje me quede excéntrico, porque me altera la condición del engrane. Tampoco quiero que tenga mucho juego, porque va a empezar a vibrar, va a ser un desastre. Entonces,
es una situación finita donde yo quiero que deslice suavemente, no va a tener movimiento relativo en servicio, pero la tengo que poder desmontar y montar sin dañarla. ¿Se dan cuenta que es una situación más finita? Lo que hay que acordarse es que acá yo no puedo transmitir par, esto no está pensado para transmitir par, por más que por ahí a mí me parezcan aprietos cuando hago las cuentas, son relativamente chicos, y entonces si quiero transmitir par tengo que poner una chaveta. O sea, va a ser una situación donde yo tengo un mecanismo que es un conjunto que es desarmable, ¿estamos? Sin dañarlo, para transmitir par tengo que usar una chaveta. ¿Se entendió acá? Sí, perfecto. Bueno, fíjense una cosita entonces. Voy de vuelta con lo mismo. La cantidad de situaciones que tengo acá, ¿no? Si en cada fábrica la gente se pusiera a especificarlo como quiere, estamos en un problema gravísimo. Porque diseñamos en Michigan y fabricamos en Pekín, entonces tenemos un drama. Acá la normalización es fundamental. Entonces van a ver que para trabajar con tolerancias, necesariamente nos remitimos a normas. Nosotros acá vamos a hacer referencia a las normas europeas, internacionales, en realidad normas ISO, para entender un poquito cómo se especifican. Vengo de vuelta acá. Fíjense entonces una cosa, perdón, un poquito más atrás. Les recuerdo esto, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos dos cuestiones acá. Tenemos la posición del rango del campo de la tolerancia respecto a la línea de referencia y el tamaño, la magnitud. Por ejemplo, en este caso, tolerancia al agujero. Entonces, esos son dos parámetros que tenemos que definir. La posición y el tamaño de la tolerancia es la calidad, lo que se llama calidad de la tolerancia. Entonces, ¿cómo se hace? La norma trabaja así. ¿Qué es lo que trata de hacer? Tiene 19 grados de precisión. Esos IT01 y IT17 que se llaman calidades. ¿Por qué aparece esto? Porque no va a ser lo mismo fabricar un satélite o un microscopio que una cosechadora. Y dentro de la cosechadora no va a ser lo mismo. Las tolerancias que tienen dentro del motor, digamos, el perno de pistón con el pistón y la biela, y que es un accesorio de la máquina hidráulico, va a tener una calidad muchísimo menor. Entonces, eso lo tengo que reconocer, porque si no, voy a estar, digamos, si yo trabajo con demasiada precisión, los costos se me disparan rápidamente. Eso lo van a ir entendiendo a medida que avancemos con la materia, porque cuando yo trabajo con más calidad y especifico ajustes, digamos, eh, cuando la tolerancia es menor, tengo que ir haciendo distintos procesos de mecanizado y determinación que le van agregando costos y el costo en realidad se dispara de manera bastante impresionante. También tengo que ir mejorando la calidad de las superficies, entonces los costos se disparan. Entonces es súper importante, digamos, como dicen los norteamericanos, calidad tanta como necesaria, no tanta como posible. Es un error eso, digamos, yo fabrico con, digo, mucha calidad, entonces le pongo mucha precisión, tolerancia muy chiquitita, los costos se me van al diablo, digamos, de manera innecesaria. Entonces, por eso diferencia entre 19 calidades la norma. ¿Cómo trabaja? Y acá aparece otra cuestión. No es lo mismo darle precisión a una pieza chiquitita que a una pieza que tiene 5 milímetros de diámetro que una pieza que tiene 500 milímetros de diámetro. Entonces, eso lo tengo que reconocer de alguna manera. Entonces, para calcular la tolerancia, ese rango de medida, fíjense que la norma trabaja con una cantidad de unidades de tolerancia. ¿Y cuánto vale la unidad de tolerancia? Se calcula con esta ecuación. Ven que depende, esto es una parábola cúbica, depende del diámetro. Entonces, por ejemplo, la norma toma de 0 a 3 milímetros, toma el diámetro medio y calcula un valor de unidad de tolerancia. Qué sé yo, después va del rango de 3 a 6, después del 6 a 10, para que no sean infinita cantidad de cuentas, ¿no? Pero yo voy a tener una cantidad de unidades de tolerancia y después, en función de la calidad, tengo un número distinto de UT. ¿Se entiende cómo funciona? Supónganse, la calidad 5, que es una calidad muy buena, ¿no es cierto? Asigna 7 veces sí. Yo acá voy a poner el valor del diámetro medio del rango, supónganse que sea 10 milímetros, voy a calcular cuánto vale la unidad de tolerancia, y si la calidad es 5, le voy a asignar 7 veces sí. Suponete que esto me da un micrón, va a ser 7 micrones. ¿Tá?
¿Qué es lo que pasa cuando va aumentando el número de calidad? Se va haciendo más vasta, ¿ven? En mecánica corriente yo voy a estar trabajando acá en realidad. 6, 7, 8, ¿eh? En la maquinaria agrícola. Todo el mundo habla mal de la maquinaria agrícola, che, pero bueno, poner que ande por acá en algo muy vasto, ¿eh? Una bisagra de una puerta, una cosa así, recontra común. ¿Eh? ¿Se entiende cómo funciona esto, chicos? Este rango acá, ¿eh? Yo lo hago depender de la calidad, ¿eh? Y también del diámetro, del tamaño de las piezas, ¿eh? De esta manera, ¿eh? Asignando para cada calidad una cantidad de unidades de tolerancia. ¿Eh? Y la otra cosa, sí señor. Claro, si vas al apunte, pasa que te dice, por ejemplo, estás trabajando con microscopio electrónico, qué sé yo. Bueno, sí, calidad 5, mecánica corriente, pero de buena calidad, 6, 7. Ya mecánica más ordinaria, 8, 9, cositas sin precisión, el, los juguetes de mi hijo, qué sé yo, la ruedita, calidad 11, ¿entendés? Dependiendo de la industria, del campo de trabajo, vos vas, digamos, elegís la calidad que te resulta, la calidad necesaria. ¿Estamos? Chicos, esto es un súper resumen porque yo le estoy apuntando a una clase de 1 hora. Todo esto lo tienen expandido en el apunte, que está muy completo, y me consultan después lo que quieren. ¿Estamos? Esta pregunta que vos me haces, digamos, de definir dónde se aplican cada una de estas calidades, la tenés, digamos, la contestación en el apunte, si querés, la tenés escrito ahí. ¿Estamos? Dale. Y bueno, y la otra cuestión, la posición. Fíjense que, perdón, cuando yo voy a especificar la tolerancia, ya me apareció un numerito acá. Que yo primero voy a decir qué calidad es calidad 7, es calidad 9. Ya me apareció un numerito, ¿no? Que es lo que yo voy a tener que dar. Pero todavía me falta darle la posición. Entonces, ¿qué hace la norma? Define un montón de posiciones, porque depende de qué es lo que yo quiero lograr. Supónganse para un eje, fíjense que esta es la línea, la dimensión nominal, los ejes pueden ser más chicos, sí, más chicos, esto es una tolerancia bilateral, fíjense que siempre está negativo acá, ¿no es cierto? El eje siempre está en negativo, siempre es más chiquito que la medida nominal. ¿eh? Se designan con letras, en el caso de los ejes, con letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, un ajuste A8 va a tener calidad 8 y posición A. ¿Estamos? Siempre va a ser más chiquito que la medida nominal. Si me vengo a la H minúscula, porque es un eje, digo un eje H6. Calidad 6, posición H. Entonces, fíjense que, ¿entienden? ¿Cómo funciona la posición H? La medida máxima del eje está justo apoyadita en la línea, en la medida nominal. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, el eje va a ser 40 más 0 menos 20 micrones. ¿Estamos? Entonces ya estoy dando posición, me queda totalmente definida la tolerancia, porque estoy dando la posición y con la calidad estoy dando el rango. ¿Estamos? O sea, el tamaño de esta zona rosa clarita. ¿Estamos? Lo mismo para los agujeros. En el caso de los agujeros, la notación es con una letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, un agujero H va a tener la medida mínima apoyada en la dimensión nominal y por ejemplo, va a ser un agujero H8, ¿cierto? Entonces va a ser 80 más 0, perdón, 80 más 0 más, ponele 14 micrones, ¿estamos? Estoy dando el tamaño y la posición. Entonces, ¿cómo acoto? Sí. Profe, Sí. perdón, ¿podrás volver a la imagen anterior? Señora. Ahí, por ejemplo, el H y el J, creo que es el que está al lado, ¿serían para precisión o no? Digo, ¿para indeterminado o nada que ver? Sí, bárbaro, mirá, tenés razón, fui un poco rápido. Estos son agujeros, entonces vos fíjate, estos son siempre más grandes que la nominal. Esto lo vas a, hasta acá vas a usar, a ver, hasta el G van a ser móviles, de H hasta N van a ser indeterminados, y de P en adelante prensados. ¿Entendés? Perfecto. ¿No sería al revés? Yo me imaginé que de la A hasta la G sería prensado porque es más grande. No, pero este es el agujero, no el eje. Ah, el agujero, está bien. Claro, está perfecto. Bien, No, está sí, perfecto lo tuyo, mirá.
Porque por el dibujo, ¿no? Por ahí, acá, ves que estos son siempre más chicos. Entonces acá vas a tener siempre móviles. Un ajuste móvil, por ejemplo, es una posición H para el agujero, una F para el eje. Acá vas a hacer, ¿ves? Acá todos móviles, acá en el H indeterminado, hasta la N, y después con apretos, ¿entendés? Porque acá son más chiquititos que la media nominal, y acá ya son más grandes, ¿entendés? Sí, buenísimo, gracias, profe. Gracias por la pregunta, porque ahí aclaramos. Bueno, fíjense cómo se acota. Fíjate, si, se dan cuenta que si yo acoto en un plano, digamos, muy medio infantil, no tiene sentido poner solamente una medida 30. ¿Qué es 30? ¿Qué hago con el 30? No puedo producir algo a 30. ¿Estamos? Entonces, esto empieza a ser una cota. 30 H6. Para un agujero me está diciendo diámetro nominal 30, posición H. O sea que yo voy a estar acá. ¿Y qué tamaño? Y me lo va a dar la calidad 6. Dependiendo del diámetro, va a ser cuánto, por ejemplo, va a ser 0 más 32 micrones, ponele, ¿entendés? Y entonces ya me queda totalmente acotada. Acá para un eje. Fíjense que con el agujero es H. ¿Cómo me doy cuenta yo que es un agujero? Porque la posición va con la letra mayúscula. Y acá me doy cuenta que es un eje porque está con la letra H minúscula. ¿Ven? Entonces es diámetro nominal 30, posición H, calidad 7. También puedo acotar así. Fíjense cómo está acá, ¿ven? Esto es un poquito más, digamos, más sui generis, pero bueno. El agujero que está con 1, diámetro nominal 20, más 0, serán 200 micrones, ¿no? Más 0,2, más 0,5, en milímetros. Y el eje, menos 0,3, creo que dice ahí, menos 0,5. Esto les va a quedar con juego siempre, ¿no es cierto? Porque ven que los agujeros son siempre más grandes que la nominal, los ejes siempre más chicos. Si se fijan después en las tablas, van a ver que este, que es un diámetro nominal 20, P7H5, esto va a quedar con interferencia, ¿no? Les está diciendo el agujero posición P calidad 7, el eje posición H calidad 5. ¿Estamos? Eso es como se acotaría. Bueno, siguiendo con el tema de la normalización. Fíjense una cosita acá. Es muy raro que yo pase a usar todo esto. De hecho, en las tablas que ustedes van a ver, jamás aparecen estas cosas como EF, la posición A, esto es muy extrema. Uno trabaja con un rango mucho más acotado de posiciones y con una cantidad de calidades. Siempre voy a tratar de achicar la cantidad de posibilidades, de normalizar lo más posible para reducir costos. Entonces, una cosa que apareció enseguida en tecnología mecánica es lo que se llaman sistemas de ajustes, que están definidos en la norma ISO. ¿A qué se llama sistema de eje único? Yo lo que hago en sistema de eje único es trabajar todos los ejes, digamos, con posición H chica. Entonces, todos los ejes que yo tengo son H y después le acomodo, cuando quiero obtener distintas funcionalidades, las tolerancias a los agujeros. ¿Estamos? Por eso se llama sistema de eje único. Fíjense, lo que tiene esquematizado acá, ¿no es cierto? Ven que el eje varía entre el colorcito más oscuro y el rosa más clarito, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo esta situación, que todos los agujeros son más chicos que todos los ejes, voy a tener un ajuste con juego. Pero siempre acá, el eje lo tengo en una posición H, ¿estamos? Puedo variar la calidad, ¿no es cierto? En este caso, yo voy a tener ajustes indeterminados, porque ven que se solapan los rangos, y en este caso ajustes con aprietos, pero el eje siempre H. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr yo acá? Y bajar la cantidad de instrumentos de medición, vamos a ver que se refiere a los calibres fijos cuando uno dice eso, ¿no? Pero digamos bajar la cantidad de calibres que yo tengo que usar para controlar y de estandarizar lo más posible la producción. Es más obvio cuando uno adopta el otro sistema que se llama de agujero único en este caso. En el sistema de agujero único todos los ejes son todos los agujeros, perdón, son posición H. Entonces, para lograr las distintas funcionalidades, yo trabajo cambiando las tolerancias de los ejes, ¿ven? A juegos, indeterminados y aprietos. En el caso de los agujeros es más obvio esto, porque los agujeros son más difíciles de mecanizar con precisión y más difíciles de controlar. Entonces,
Si yo trabajo los ejes, los agujeros siempre en posición H, reduzco la cantidad de herramientas. Van a ver, hay una herramienta que se llama escariador, que se usa para obtener agujeros de precisión. Si yo especifico muchos, digamos, ajustes para muchas posiciones y calidades para los agujeros en un componente, aumento la cantidad de calibres y de herramientas que tengo que usar. Entonces eso me aumenta el costo. Entonces, en la industria, lo más normal, lo más común, es que se emplee el sistema de agujero único. Esto lo que hace es acotar la cantidad de lecciones, chicos. Ahora van a ver cómo funciona cuando vamos a las tablas. Y una cosita que me quedó de la clase pasada. Ustedes estuvieron viendo con María Emilia los instrumentos clásicos, ¿no es cierto? Esos instrumentos clásicos tienen una ventaja importante, los que me están dando un valor para la medida, ¿no es cierto? Una persona que trabaja en control estadístico del proceso va a decir, bueno, el instrumento me dice la medida, entonces yo tengo un dato para analizar. Pero, digamos, enseguida que se empezó a trabajar con piezas intercambiables, apareció esta idea de los calibres de límites o calibres fijos o pasa no pasa, que tienen una ventaja fundamental. Imagínense ustedes que ustedes tienen que estar controlando cientos y cientos de piezas, de ejes y de agujeros. Tanto el calibre como el pie de rey son instrumentos que requieren de un uso cuidadoso. El micrómetro, por más que parece que es fácil de usar, pero hagan el experimento de hacer un montón de mediciones honestamente y van a ver que ustedes mismos se van a dar cuenta que que obtienen una dispersión interesante. O sea, tiene una cierta dificultad y es relativamente lento, ¿no es cierto? Entonces en producción en serie eso no es muy conveniente y enseguida se empezó a trabajar con estos calibres pasa no pasa. Se dice que estos calibres eh, lo que me definen es un atributo, no una variable, ¿no es cierto? Porque lo único que me están diciendo es si la pieza está aceptada o rechazada. Y me parece que lo habíamos mencionado brevemente la vez pasada, pero supónganse que ustedes tienen que controlar el diámetro de un eje que esté dentro de tolerancia, ¿cierto? Y ahora se va a entender un poco mejor lo que veíamos en la clase pasada. ¿Ven lo que tiene escrito acá? Que dice 25H7. 25 es la medida nominal, H la posición y 7 la calidad. Entonces, fíjense que tiene un extremo pasa, este es un calibre de forma de herradura, y un extremo no pasa. ¿Qué es lo que me está queriendo controlar el extremo pasa? Si me está queriendo controlar la medida mínima, fíjense que tienen acotado acá menos 15 micrones y acá un 0. Me está controlando la medida mínima, porque si se llega a quedar trabado, quiere decir que es más grande que la medida mínima, ¿se entiende? Y en el otro extremo tengo un no pasa. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega a pasar por este lado, es más chico que la medida máxima, ¿se entiende? Entonces, ¿yo qué hago para medir? Simplemente, digamos, deslizo el lado pasa, que se tiene que deslizar suavemente en el eje, doy vuelta al quedo de herradura y encaro el eje y este lado tiene que quedar trabado, no tengo que hacer fuerza, no tiene que entrar. ¿Tá? Entonces es digamos, deslizo acá y presento al otro lado y ya verifiqué el eje. Se dan cuenta que esto es muchísimo más rápido. La desventaja que tiene que simplemente me está diciendo si estás aceptado o rechazada, pero para piezas de geometría sencilla como es un eje, esto es muchísimo más conveniente. Esto se sigue usando, aunque uno tenga una máquina de medición por coordenadas, lo más probable es que en algunas partes digamos, está haciendo caja de cambio, diferenciales, y también los va a usar para controlar algunas cosas. Esto sería para ejes, lo mismo tienen para agujeros, solamente que ahora esto tiene simetría de revolución, es un cilindrito, ¿se entiende? Esta es una superficie cilíndrica, esta también, se llama calibre tapón. Entonces, fíjense, acá es para un agujero, les dice medida nominal 25, posición H mayúscula, calidad 7. La calidad 7 te dice, como es una posición H, es 25 más 0 más 0,018. Entonces, ¿qué va a pasar? Este lado no tiene que pasar, porque si no, el eje va a ser, el agujero va a ser más grande
0,18 y este lado tiene que pasar, porque si no significa que el agujero es más chico que el mínimo. Entonces es un pasa, no pasa. ¿Se entiende? Calibre de límites. Bueno, hay una serie de cositas. ¿Cómo están? ¿Están despiertos? Sí, sí. Bueno, ya terminó, un ratitito nomás. Una serie digamos, de conceptos básicos. Esto me parece que ya lo mencionamos. ¿Qué es lo que me va a pasar a mí? Sobre todo industriales, fíjense acá. Yo no tengo que pasarme de precisión, digamos, precisión tanto como necesaria, no tanto como posible. Esto es muy importante. Si yo, después lo van a entender un poquito más cuando avancemos con la materia. Si yo especifico una precisión innecesaria, agrego procesos, o sea, después van a entender qué son, torneado de precisión, rectificado, pulido, o sea, ¿entendés? Van agregando procesos que le van aumentando muchísimo el costo de las piezas. Entonces, es fundamental no pasarse de precisión. Esa es una cuestión súper elemental. Y ahora van a ver, además del sistema digamos, de eje único y agujero único, yo voy a trabajar dentro de toda la variedad de posibles ajustes, voy a trabajar con una familia más chiquita que la vamos a ver a continuación, en lo que se llama grupos de asientos recomendados. Eso es para achicar todavía más los costos, porque disminuyo la cantidad de calibres que necesito para controlar la producción. Esta es una cuestión también muy, digamos, muy importante en mecánica, que es siempre tener presente que los agujeros siempre son más difíciles de producir con precisión y más difíciles de medir con precisión que los ejes. Entonces, lo que van a notar que siempre que se especifican ajustes, como sería este caso, ven que la calidad del agujero siempre es más vasta que la del eje, porque el número es más grande, ¿no? En este caso, el eje es 2 índices más preciso, de mayor calidad que el agujero. Por lo general, la diferencia se trabaja en un índice, por ejemplo, P6H5, ¿no es cierto? Pero siempre se especifica con mayor calidad el eje que el agujero, porque los agujeros son más difíciles de controlar y de producir con calidad. Bueno, ven que acá le está diciendo, ¿no es cierto? Tengo que tratar de trabajar con no más de 2 índices de diferencia. ¿Por qué es esto? Fíjense que es de sentido común. Yo no puedo, si estoy queriendo hacer un ajuste, no tiene sentido que especifique una calidad enorme para una de los componentes y una calidad mucho más chica para el otro. Es un disparate. ¿Está? Entonces, si yo me fui más de 2 índices, estoy haciendo algo raro. De hecho, ya 2 índices empieza a ser un poco raro, no se entiende por qué. Uno sí tiene un sentido práctico porque estoy admitiendo la diferencia de dificultad que tengo para producir y para controlar. Después vamos a ver en la práctica cómo se eligen los ajustes. En el apunte van a encontrar que tienen un montón de ajustes recomendados, donde les dice, bueno, a ver, vos tenés, qué sé yo, un eje de una bomba de agua. Eh, el eje con el cojinete va con tal ajuste. Tenés el perno de pistón con un pistón de un motor de moto de competición. Va con tal ajuste. Tenés listas interminables de ajustes recomendados. No es la única manera de proceder, y si yo tengo una situación distinta, lo voy a tener que determinar de manera experimental, y eso lo vamos a ver en un ejemplito después en la práctica. Pero si ven el apunte, se van a encontrar que cuando tienen que diseñar, ustedes tienen una experiencia previa enorme ya generada para especificar las calidades y las posiciones. Bueno, esto me parece que ya lo mencionamos. Lo más normal es que en la industria se utilice el sistema de agujero único, porque es más fácil mecanizar y controlar un eje que un agujero. ¿Cuándo usan sistema de eje único? Bueno, en algunos casos, y en realidad hay un ejemplo en el apunte que es medio como que marea un poquito, porque uno empieza diciendo que el sistema de agujero único es más conveniente y resulta que en ese ejemplo es justamente lo inverso, porque como está montando varias piezas sobre un eje, en ese caso, cuando yo puedo mantener el eje de un solo diámetro, me conviene usar este eje único, ¿no es cierto? En algunos tipos de componentes, puede ser por ejemplo una caja de cambio, donde uno monta muchas cosas sobre un eje, a veces conviene usar sistema de eje único.
Bueno, esto ya lo mencionamos, ven que se suele especificar de esta manera, ¿no es cierto? Siempre el agujero con un índice de calidad más vasto que el eje. Y otra cosa que se van a dar cuenta después mirando las tablas es que si yo permuto los índices obtengo lo mismo. O sea, si yo hago un H7N6, es lo mismo que un N7H6. Ahora, después van a entender por qué le digo esto, porque a veces no encuentran este en una tabla, pero está este otro en otra. Bueno, y ya terminó, Ya sobrevivieron. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar en la práctica? Dentro de todas esas infinitas posibilidades de, de especificar ajustes, van a ver que siempre se trabaja con grupos recomendados, ¿cierto? Entonces, fíjense, si yo, a ver, vamos a ir a lo más corriente, que sería usar, ven que acá dice, este es un sistema agujero único, ¿no es cierto? En un sistema agujero único, los agujeros que yo voy a especificar, miro acá en la tabla, son todos estos agujeros, H6, me doy cuenta que es un agujero porque es un H mayúscula. ¿Se lee eso, chicos? Perfecto. Ahí, bueno, ven, agujero H7, agujero H8, agujero H11. ¿Cómo funciona esta tabla? Fíjate que acá tenés los rangos de diámetros. Por ejemplo, te dice más de 3 milímetros a 6 milímetros. Esa es la medida nominal, ¿cierto? Entonces, en este caso, tu agujero es un H6. Entonces, la tolerancia es 0 más 8 micrones. ¿Tá? Si yo armo contra un eje, por ejemplo, H5, ahora el eje va a tener 0, el que no lee soy yo. 0, 0 más 5, dice. Profe, ¿no puedes hacer un poquitín de zoom, por favor? Poquitín de zoom. A ver, ¿cómo hago zoom acá? ¿Con Ustedes la sabrán, ruedita? ustedes No, no sabrán. te preocupes. Abajo a la derecha tenés el más. Bueno, no importa si no estás problema. Pará. No, tenerle paciencia al abuelito, porque llega. Va despacio, pero... Control con la rueda, me parece. O control rueda. Control rueda. No, no, güey. No hay problema, no hay problema. Pero, Ahí, si no, abajo a la derecha tenés el más. sí, Exacto. señor, ahí. Ahora estamos en el pago. Me vine para... Gracias, perdón. Si no, disculpa vos. Fíjense, estábamos acá, más de 3 a 6, ¿no? Dijimos agujero H6, entonces 0 más 8 30 micrones, ¿no? 0 más 8 micrones. Y el eje H5, estas transparencias son de terror, es 0 menos 3 micrones. ¿Estamos? ¿Ven que me queda totalmente especificado el ajuste? Yo miro un poco más la tabla para que se entienda. Este dibujito que está acá arriba, ya, ¿ven este dibujito lo que significa? Este H6 es el agujero. Esta es la posición de la tolerancia. Ven que es 0 más algo, 15 micrones, 10 micrones, 0 más 10 micrones, ¿está? El H6. Y estos son todos los ejes que yo puedo combinar. Ven que acá el eje es siempre más grande que el agujero, estos son apretos, indeterminado, 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 y vuelvo. ¿Estamos? O un ajuste móvil. ¿Se entiende? Hello. ¿Se entiende, chicos, cómo funciona? Sí, señor. Con un H, mira. Oh. Con un H, hagamos el agujero. ¿Ves cómo ese es 0 más? ¿Entendés? ¿Se ve ahí? ¿Ves que acá tenés la medida nominal? Ok. Bueno, es lo que tenés acá, ¿ves? 0 más 10. Lo que pasa es que, claro, esto es esquemático porque no sabes el rango de diámetro. Es esquemático esto, ¿no es cierto? Porque no sabes el diámetro, digamos, pero ¿me entendés cómo funciona? Vos estás combinando como es un agujero único, siempre posición H, calidad 6, en este caso, con todos los ejes. Acá tenés posición H con calidad 7, con todos los ejes, ¿ves? Entonces,
acá tendrías, este digamos el diámetro máximo del agujero. Fíjate que los ejes son siempre más grandes. Entonces acá tenés interferencia. Interferencia, interferencia. Estos son, digamos, van todos con aprieto. Estos empiezan a ser indeterminados, hasta acá. Y acá tenés huelgos, ¿ves? Porque el eje es siempre más chiquito que el agujero. El agujero va de acá hasta acá, y el eje como máximo va hasta acá. Se está quedando en un huelgo. ¿Se ve? Claro. Cuando ustedes empiezan a hacer las cuentitas acá, se van a dar cuenta cómo funciona. Vos, o sea, te dibujás el eje, te dibujás el eje, por ejemplo, ves que los ejes para una posición F o E son siempre menos menos. Entonces vos tenés, por ejemplo, 25 micrones, 25 milímetros, menos 7 micrones, menos 16 micrones. Si el agujero es una posición H, que es 0 más, o sea, siempre está del 0 para arriba, como los ejes siempre están del 0 para abajo, ¿entendés? Siempre vas a tener huelgo. En el cambio, en el H, vos fíjate que en algún punto se apoyan. Cuando estás en 0, 0, esto es un poco polémico, ¿no es cierto? Alguno te va a decir que esto es con... Pero en realidad se toma como indeterminado. Pero alguno te va a decir, bueno, sí, pero en el medio me va a quedar huelgo, un HH, ¿no? Pero, ¿se entiende cómo funciona? Ni bien empiezan a hacer cuentitas, se van a dar cuenta que no es difícil de usar esto. En la clase que viene, María Emilia les presenta una serie de ejercicios para resolver empleando estos conceptos que vimos hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Gracias, profe. Me porté bien, ¿eh? 6 y 25. Sí, buenísimo. Bueno, chicos, entonces dejamos acá. Dale, gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta la próxima. Gracias. Próxima. Gracias. Chao, profe, gracias.